Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live. Claudia Sheinbaum quiere ser la presidenta de la educación pública. Desde Campeche, en una reunión con el Magisterio del Estado, Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, aseguró que quiere ser recordada como la presidenta de la educación pública y se comprometió a mejorar las condiciones laborales de los maestros. Ante maestras y maestros de Campeche, la candidata de Morena, PT y Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum, reconoció la labor de enseñanza del magisterio en el país y se comprometió a que en 2025 la educación pública sea gratuita desde preescolar hasta los posgrados, al eliminar las cuotas de recuperación, principalmente en nivel medio y superior en las universidades autónomas. Gasto funcional en educación tuvo su mejor arranque de año. El gasto funcional en educación que ejerció el gobierno federal en enero pasado reportó el mayor crecimiento del que hay registro para un enero. De acuerdo con los datos divulgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el primer mes del año, el gobierno desembolsó 89.028 millones de pesos para la educación, lo que representa un crecimiento anual de 28.6%. Abandono escolar, el principal reto de la educación en México. La deserción o el abandono escolar es uno de los principales retos de la educación en México, situación que se da principalmente en el nivel media superior. Con tan solo del ciclo escolar 2020-2021 al de 2021 y 2022, la tasa de abandono escolar en educación media superior aumentó 54.3% en México, esto de acuerdo con los datos de las principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2021-2022. Más de 100.000 nuevos aspirantes a educación básica en Hidalgo. En el próximo ciclo escolar se incorporarán a las aulas de educación básica Hidalgo más de 100.000 alumnos. Esto lo informó la Secretaría de Educación Pública Hidalgo, que informó datos de preinscripciones. Fundación Tracción impulsa la educación en México con En Ruta por la Educación. En su búsqueda por generar un impacto positivo en la sociedad, Fundación Tracción ha reforzado su compromiso con la educación como una herramienta de transformación a través del programa En Ruta por la Educación. Desde su creación en 2020, esta organización ha trabajado para beneficiar a comunidades marginadas en México. En el programa 100 de Causa Magisterial exploraremos el importante tema de educación indígena, retos y perspectivas. Para eso tendremos de invitado a un experto en el tema que nos comparte su opinión, el doctor Raúl Trejo Villalobos. Acompáñanos este jueves 21 de marzo a las 7 de la noche, hora C. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados maestros, maestras de las diferentes partes de la República que siguen Causa Magisterial. Nos da mucho gusto recibirlos de nueva cuenta en este espacio. Y bueno, como has ido dando seguimiento a lo largo de las diferentes entregas en los programas anteriores, hemos estado abordando la situación de los diferentes sistemas o subsistemas en el ámbito educativo. Hemos reflexionado sobre media superior, hemos hablado también sobre el tema de las normales, bueno, y tantos otros temas que al día de hoy ya nos permiten tener un diagnóstico mucho más claro de las condiciones actuales de la educación. Y bueno, hoy en nuestro programa 100, el cual estamos, digamos, haciendo con mucho gusto y tocando un tema por demás relevante porque es un programa conmemorativo. Vamos a hablar de un tema que se habla mucho en el discurso político, que se recurre mucho siempre
a este sector de la población que es la población indígena, como para generar proyectos y propuestas en la materia. Y tiene que ver con las condiciones de la educación indígena en México. Y justamente para eso hemos a un experto en la materia, el doctor Raúl Trejo Villalobos, que es de profesión filósofo y además es un prestigiado académico de acá de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y bueno, me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio, doctor Raúl Trejo. Muchas gracias, Eduardo Grajales. Pues el gusto es mío y pues bueno, agradecerte por la invitación y pues bueno, aquí estamos a disposición para poder colaborar y poder contribuir a estos programas de causa magisterial. Pues, doctor, le comentaba hace unos minutos que siempre escuchamos hablar, sobre todo en el discurso político y sobre todo en estos momentos de campañas, de proselitismo político, pues siempre sale a resurgir el tema indígena, ¿no? Estas poblaciones que, pues, por históricamente, digamos, han estado rezagadas en muchos rubros, y sale a colación el tema de su educación, la educación indígena, ¿no? Pero ya lo traemos este concepto como dado, ¿no? Como, bueno, la educación indígena, pero yo me puse a reflexionar hoy, bueno, ¿y qué es esto de la educación indígena? ¿Es una educación especial? ¿Tendría que ser una educación especial? ¿Qué es esto, doctor? ¿Qué es la educación indígena? Bueno, tendríamos que jalar un poco algunos hilos en la historia. Y una primera cuestión que me llama la atención es de que desde los gobiernos revolucionarios, vamos a llamarle así, desde los gobiernos, por ejemplo, de un Álvaro Obregón, a través de la Secretaría de Educación creada por José Vasconcelos, hay una preocupación gubernamental, ha habido una preocupación gubernamental por atender en términos generales a las poblaciones indígenas. Eh, en el caso particular de José Vasconcelos, eh, se concreta en la creación de un departamento, eh, fue un poco así, un primer experimento de lo que posteriormente pudiera ser las oficinas que se encargarían de los indígenas para atenderlos en sus necesidades en varios aspectos, ¿no? De manera muy general, ¿no? Vasconcelos particularmente creía que esta cuestión del indigenismo, la atención al indigenismo, el atraso, dices, históricamente que ha habido, y el propósito era para que los indígenas se incorporaran al proyecto de nación, ¿no? Bajo una idea del mestizaje e incluso bajo una idea de programas que se implementaron desde ese entonces hasta prácticamente los años 80, fíjate nada más la palabra, ¿no? De castellanización de los indígenas, ¿no? Vamos a empezar allí a ver por allí, ya son tres líneas, ¿no? El comentario con relación a la creación de un departamento de atención a los indígenas desde la Secretaría de Educación Pública en el periodo de 1920-1924, más o menos. Esto que va a derivar posteriormente en las oficinas centrales sobre el indigenismo que va a haber para hacia los años 40 y que hay una atención en general de lo que se requiera para el desarrollo, para el impulso, pero bajo esta idea de el mestizaje y la incorporación de las poblaciones indígenas. Entonces ya tenemos allí la primera idea, la de Vasconcelos. Segundo, que esto deriva hacia los años 40, el Instituto Nacional Indigenista, por ejemplo, y la educación en los términos la incorporación de los indígenas hacia el proyecto nacional bajo la idea de mestizaje. Ahí tenemos, digamos, ya tres hilos. Pero habría que tomar en cuenta también que
esa perspectiva en los últimos años ha cambiado total y enteramente. Ya esta idea del mestizaje no va a tener mucha función, ya no va, ahora se va a empezar a hablar de multiculturalismo o interculturalismo. ¿Qué es lo que podemos entender a partir de lo que acabas de plantear? Es de que el asunto de la educación indígena, eh, por un lado, puede significar esta preocupación de atención a los pueblos, a los pueblos indígenas, pero también al mismo tiempo de fortalecer, de apoyar y de fortalecer la educación desde sus propias lenguas. Ya allí tenemos esta impronta, digamos así, de carácter multicultural. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que la educación que ha llegado a los pueblos indígenas desde los programas de gobierno, hay N cantidad de registros donde pues los niños pues no hablan el español como tal, ¿no? Y llegan los profesores que no tienen la lengua indígena correspondiente y estar enseñando cosas pues de la primaria, de la secundaria, desde una lengua en la que no se entienden profesores y maestros. De aquí que, junto con la cuestión de la educación indígena, vamos o podemos entender no solo la educación que sale de los programas gubernamentales hacia los pueblos indígenas, sino también la idea de que se formen profesores que tengan las dos lenguas, que tengan la lengua propia de un pueblo indígena y el español, para que pueda haber allí una mayor comunicación y una educación con resultados más favorables. Y este otro asunto de que tendríamos que ver la cuestión de que ya es una perspectiva no de mestizaje, no de castellanización necesariamente, y sí desde una perspectiva junto con la educación indígena, digamos, una educación intercultural, donde los indígenas no abandonen su cultura, su lengua necesariamente. Ahora, hagamos una primera pausa ahí. O sea, lo que hemos venido observando es que hay toda una política educativa de occidentalización de esas culturas milenarias, ¿no? La pregunta sería, ¿qué se tendría que hacer? Es decir, eh, ¿seguimos formando a estas culturas indígenas bajo estas visiones occidentales de la educación o se tendrían que construir proyectos educativos propios y emanados para fortalecer este multiculturalismo, estos procesos de arraigo de una cultura que, bueno, hasta cierto punto se ha estado o se está perdiendo en el margen de la posmodernidad? Esa sería una pregunta. Y de manera inmediata, plantearle un segundo aspecto que conllevaría a la respuesta que nos dé. Muchas de las costumbres y de las tradiciones indígenas ya son antagónicas a los valores éticos que existen hoy día en Occidente. El tema de la mujer, por ejemplo, la equidad de género no es concebida como tal en las culturas tradicionales. Y entonces aquí vemos un conflicto ético. ¿Qué hacer en estos dos escenarios, estimado doctor? Ya. Estaríamos en esta perspectiva, digámoslo así, también de la filosofía intercultural. La filosofía intercultural, uno de los principales problemas es tratar de poder establecer un tipo de relación donde haya, en primer lugar, un respeto entre las diversas culturas que participen en esa relación. Las relaciones, por lo regular, han sido relaciones de conquista, de sometimiento, incluso hasta de violencia, ¿no? Al imponer
mi propia cultura a la otra cultura. Ese, digamos, ha sido el tema principal de estas relaciones interculturales. ¿Qué es lo que se trata ahora? De lo que se trataría ahora es, primero, de que cada cultura es una forma de ver el mundo y cada cultura con su forma de ver el mundo es una parte, es un elemento de una riqueza, ¿no? De la humanidad. Entonces, para poder entablar alguna relación o para poder modificar algunas relaciones, de lo que se trata es de ver aquellos aspectos, aquellos valores, aquellas necesidades que tienen cada cultura para que en función de ellas puedan establecerse otro tipo de relación más armónica. Que si hay un occidental que quiera convertirse, no sé, Tojolabal, Xochitl, tenga esta oportunidad, tenga esta posibilidad, o de permanecer en su cultura, digámoslo así, occidental. O de igual manera al Tojolabal, al Xochitl, al Celtal, en el caso particular de Chiapas, tenga la posibilidad, en primer lugar, que desde su cultura, desde sus necesidades materiales, físicas, desde sus posibilidades, desde sus ideales y desde sus valores, tenga la opción de permanecer en su cultura o bien, en su caso, de poder tomar algunos aspectos de conocer de la cultura occidental y de poder regresar a su cultura. Aquí el problema que tenemos es de que indirectamente, aunque no sea una situación violenta, las culturas, en este caso los chiles, el tales, tojolabales, siguen tomando a Occidente como un parámetro y como una necesidad, no como una opción. También hay registros donde padres xochiles, celtales, a sus hijos los orillan a que ya no hablen la lengua, a que se conviertan, a que hablen el castellano y se vayan a la ciudad porque en sus localidades no hay opciones, no hay posibilidades, no hay condiciones materiales, aunque tengan sus valores, aunque tengan sus ideales. Entonces, creo yo que esta situación en la que ellos se ven todavía en la necesidad de tornarse, de volverse hacia Occidente, que es lo que tenemos a la mano, y por hablar en términos así, muy generales, existan las condiciones materiales, las posibilidades y los valores y los ideales de poder permanecer en su cultura, si así lo deciden, y de poder incorporarse a la cultura occidental, si así lo deciden, o conocer la cultura occidental y regresar a sus localidades, si así lo deciden, que sea una cuestión de decisión a partir de que tengan las necesidades cubiertas, las posibilidades, los ideales y también los valores. Creo que es a lo que apuntaría una educación intercultural. Y bueno, los occidentales aprender de los ochiles, de los tojolabales, como también de ellos, de nosotros, pero no una relación de sometimiento, de única opción, de uno castellanizar, de occidentalizar necesariamente, ¿no? Ahora, digamos, ahí se responde de alguna manera la primera pregunta. Y la segunda pregunta que planteaba tiene que ver con esto. ¿No de alguna manera la configuración de estos grandes proyectos curriculares desde la Secretaría de Educación Pública están ejerciendo, digamos, esta violencia simbólica hacia las culturas indígenas en el sentido de decir, pues ahí te va mi programa de estudio y te va mi programa analítico y haces el programa sintético, ¿no? Que es lo que está en boga ahorita. La pregunta aquí sería, ¿tendríamos que construir un proyecto específico para esas culturas, una asignatura específica para estas culturas? ¿Tendríamos que seguir formando en la visión de Occidente a estas culturas indígenas, pero contemplando aspectos de sus valores?
¿Cómo hacer funcional este diálogo del que usted habla? ¿Cómo estas culturas pueden tener una comunicación pacífica y materializarse en el aula donde están los maestros? Ya. Eh, a reserva de tener más elementos, de tener más referentes, eh, sería cuestión de revisar cómo están funcionando, por ejemplo, ahorita las universidades interculturales, por poner un caso. ¿Qué quiero decir con eso? Si las universidades interculturales siguen funcionando al final de cuentas con una serie de criterios y de parámetros occidentales, ¿sí? Donde al final de cuentas es cierto, hay el apoyo, hay el espacio para que los tzotziles, celtales, tojolabales, choles se incorporen, se formen profesionalmente hablando y puedan abonar al desarrollo material, económico y cultural de sus localidades. Eh, o bien habría que buscar otras posibilidades de crear otras instituciones donde dialoguen desde el principio occidentales y miembros de los pueblos originarios. Creo que allí habría que revisarlo, habría que checarlo, cómo es que está funcionando y que haya una construcción institucional desde el diálogo. Primero, el diálogo, ¿no? Es cierto, existió esta posibilidad, esta necesidad, a partir sobre todo del movimiento zapatista, si no mal recuerdo, y entonces el gobierno responde con la creación de las instituciones, de las universidades interculturales o incluso de espacios de educación indígena o educación intercultural en las mismas normales, normales superiores, etcétera. Pero yo creo que habría otra situación si antes de que el gobierno sea el único responsable en crear esas instituciones occidentales o gente de las mismas secretarías, de las mismas instituciones, con miembros de los pueblos originarios, dialoguen para poder configurar nuevas instituciones donde la presencia y la actividad de los miembros de los pueblos originarios esté desde un principio, ¿no? Y no termine al final de cuentas con una institución con criterios y con parámetros de las exigencias occidentales. Ahora, antes de llegar, digamos, sabemos que los procesos administrativos son poco tardíos, el lograr crear este tipo de instituciones inclusivas, que esa es la tendencia que llevamos, ¿no? Pero tenemos ahorita presentes agentes de transformación social en estas comunidades indígenas, en su gran mayoría rurales, que son los maestros. ¿Cómo, doctor, cómo los maestros tendrían que estar reconfigurando, deconstruyendo estas nuevas lógicas de la educación intercultural? Porque hoy día pues llegan los maestros, como usted dice, no traen esta capacitación en lengua indígena, se tienen que ir poco a poco adaptando y a veces les cuesta mucho trabajo comprender estas dinámicas, como por ejemplo que en algunas comunidades en Chamula los niños y las niñas no se puedan combinar, pues, o sea, no puedan y la pedagogía actual nos está diciendo es que tienen que trabajar en conjunto. Entonces, por eso comentaba hace unos momentos que hay un conflicto ético, porque el maestro promueve un valor de la construcción social del conocimiento, pero la costumbre y la tradición indígena dice, no, acá tenemos que estar diferenciados. ¿Cómo el maestro va a resolver esto? Ya, pues ahora sí que es ahora sí uno de los grandes retos de la interculturalidad. ¿Y qué quiero decir con ello? Bueno, tenemos no pocos referentes en cuanto a experiencias y donde prácticamente la persona con una formación inicial occidental en términos generales de México, Estados Unidos o incluso de Europa, en primer lugar, se interna en estas comunidades, como dijera por allí Carlos Lenkerdorf, eh, pero hay un involucramiento de manera tal
que estamos hablando de años para poderse de alguna manera convertirse a la cultura, ¿no? Eh, no es que uno llegue como occidental con un nombramiento de una institución y que le digan estos son los valores y que eso, seguiríamos de alguna manera en esta relación asimétrica. Seguiríamos en esta relación asimétrica. La experiencia que nos cuenta Carlos Lenkersdorf es de que desde las reuniones comunitarias se valore la participación, se valore la permanencia de una persona que no es, en este caso, tojolabal, ¿no? Y en primer lugar, ver esta situación en la que se va incorporando y se llevó un promedio de poco más de 10 años en la que él se convirtió a tojolabal prácticamente y posteriormente saca sus libros, ¿no? Eh, estamos hablando de un caso extremo, estamos hablando del otro caso extremo, ¿no? Por un lado, el ejemplo que tú comentas, ¿no? El profesor que va con el oficio de una institución gubernamental a promover la educación, a promover el desarrollo, con ciertos parámetros, con ciertos criterios, pero que no hay un, digámoslo así, un compromiso con la localidad, con la comunidad, ¿no? Está cumpliendo su función él. Evidentemente aquí hay todavía una, me parece, una relación asimétrica, ¿no? Pues yo vengo, aquí me mandaron, yo aquí está mi programa y aquí está, y en cuanto llegue el fin de semana o cuanto llegue, las primeros puentes, las primeras vacaciones, pues bueno, yo estoy más con esta idea de a ver cuándo regreso, ¿no? Creo que es una situación en la que todavía hay una relación asimétrica y no permita de alguna manera la relación intercultural. En el otro extremo está esta persona que sí, en definitiva, bajo una serie de principios y de convicciones, me vuelco completamente hacia la comunidad, pido permiso a la comunidad, me involucro en las quehaceres de la comunidad y yo soy uno más en la comunidad. Entonces es cuando uno pudiera aprender, educarse en otra cultura. Y entonces sí, en función de una participación dentro de la comunidad, pueda proponer cosas que favorezcan, respetando siempre la alteridad y la otredad de la cultura a la que no pertenezco, ¿no? Habría que ver allí un punto medio entre estos dos extremos, porque evidentemente habremos muchos occidentales que por diversas razones y justificaciones y motivos no querramos involucrarnos 10 15 años a convertirnos a la cultura del pueblo originario. O sea, esto me lleva a pensar que incluso las formas en las que administra la Secretaría de Educación el nombramiento de los maestros, que lo hace, digamos, de manera aleatoria, que, bueno, el compañero de Tuxtla lo manda a una comunidad en Benemérito de las Américas y, bueno, ahí va el maestro, ¿no? Tendríamos que replantear incluso la forma en la que se van a asignar los nombramientos de los maestros en esta idea de ser inclusivos, de decir, bueno, en esta cultura indígena, lo prioritario, pienso yo, y desmiéntame usted, doctor, tendría que ser que un maestro emanado de ahí dé clases en su región, ¿no? Sería como lo más apropiado. Sería así lo más apropiado, buscar estas otras alternativas que permitan esta posibilidad o del desarrollo del pueblo originario mismo o otras posibilidades de la relación intercultural. Un poco lo que comentaba anteriormente. Es que una cosa es que el gobierno implemente, organice y lleve, y otra cosa es que elementos del gobierno y elementos de las comunidades se sienten a ver en este espacio de diálogo intercultural cuáles son las necesidades y cuáles serían los métodos y los propósitos a cumplirse
no solamente en el ámbito educativo, ¿no? Sino en las otras dimensiones también culturales. Ahora, doctor, quisiera hacerle otra pregunta que tiene que ver con este proyecto pedagógico de la nueva escuela mexicana, que es, digamos, lo plantean así o lo frasean así, es una nueva manera de ver la escuela, de reconstruir la escuela desde la comunidad. Y hay un concepto ahí un poco que causó mucho furor cuando se genera el programa, el marco curricular 2022, que habla de que la educación debe de tener una tendencia decolonialista, ¿no? Y al menos aquí en Chiapas, el doctor Eduardo Ramírez, que es un virtual candidato a la gubernatura, empieza a comentar este tema de decir, ¿cómo hacemos para decolonizar este pensamiento que existe incluso en las visiones mestizas, en los mismos mestizos chiapanecos y en los pueblos originarios? ¿Cómo desprogramamos este pensamiento? ¿Qué opina de esto? ¿Cómo entender este decolonialismo? ¿Es bueno? ¿Es acorde a la necesidad? ¿Qué opina al respecto? Bueno, ahora sí, a partir de lo que me comentas, ¿no? Lamento no tener mayor conocimiento del planteamiento de la escuela mexicana, pero sí, pues algunos otros referentes con relación al asunto de la decolonización. Eh, en una respuesta, pues muy subjetiva y en función de lo visto de manera inmediata en mi entorno, eh, hay un asunto de que se habla de decolonialismo, colonizándonos otra vez. ¿Qué quiero decir con eso? Sí, Que, explíquenos ese detalle. que muchas de las veces hablamos de la decolonización hablando de los autores que están impartiendo clases sobre la decolonización en Estados Unidos, ¿no? Llámese Walter Miñolo, llámese, o sea, otra vez, los autores de otros lados, ¿no? Que nos hablan del tema de colonización y otra vez, seguimos colonizándonos con el tema de la decolonización. Allí habría, digámoslo así, un primer detalle, ¿no? Es algo similar o algo parecido, por ejemplo, me ha tocado ver en algunas compañeras, colegas, que hablan de feminismo, pero hablan de feminismo, por ejemplo, de Simone de Beauvoir, autoras francesas, autoras norteamericanas. Cuando, en el caso particular de Chiapas, tenemos una feminista como Rosario Castellanos y que tiene planteamientos, más propios, más arraigados y una obra donde habla de la condición de la mujer indígena, de la mujer mestiza, en el caso particular de Chiapas, que, eh, antes que recurrir a autoras de otro lado, pues tenemos que recoger y abrevar de lo que ha habido, de lo que ha existido, de lo que se ha planteado, de lo que se ha cuestionado desde nuestras localidades, desde la historia de nuestras localidades. Entonces, sí, efectivamente, ahora, no se trata, no se trata de ninguna manera de cerrar las fronteras y nada más de estudiar, conocer y difundir las propias ideas que se han dado en la localidad, en el entorno, en la entidad, sino que seamos un poco más críticos y saber distinguir las ideas que llegan de fuera, sea del mismo país, en este caso de México, de América Latina, de Estados Unidos, pero saberlo distinguir y cómo poderlas utilizar al mismo tiempo que se conoce parte de la localidad y la historia, ¿no? Efectivamente hay una tradición, hay o sea, cuando hablamos en el caso particular de la historia de Chiapas, ¿no? Cuando hablamos del liberalismo en el siglo XIX, cuando hablamos de revolución, hay muchas ideas que vienen de fuera y que se van implementando aquí, pero que aquí van adquiriendo otro color, ¿no? De acuerdo a la circunstancia, de acuerdo al contexto. Y lo desconocemos, ¿no? Desconocemos
a un Emeterio Pineda, desconocemos a un Manuel Larrainzar, desconocemos a una Rosario Castellanos, desconocemos a una serie de autores que han estado trabajando, que han estado planteando ideas y verlas, ¿no? No tanto para ¿cómo se llama? Pues reproducirlas no, para conocerlas y para cuestionarlas, ¿no? Que es lo que se ha planteado aquí, y creo que antes que hablar de un decolonialismo, de este término que viene otra vez de fuera, pues ver el diálogo con los pueblos originarios es de suma importancia, ¿no? Esta posibilidad y esta disposición de aprender su lengua para ver cuáles son los significados y los sentidos de lo que están expresando, de lo que están viviendo, de lo que están experimentando y de lo que están proponiendo, ¿no? Que también tienen propuestas, por supuesto. Ahora, doctor, digo, ya en esta recta final de la charla, eh, ¿por qué es importante atender este tema de la educación indígena, descontando el hecho de que es un derecho humano de estas poblaciones, el acceso a la educación, pero en un escenario donde la posmodernidad pues nos habla de la economía, del neoliberalismo, del desarrollo económico? ¿Por qué es importante voltear a ver estos aspectos como, bueno, recuperemos las tradiciones, fortalezcamos las culturas, o sea, en qué le ayuda, y permítame esa expresión, en qué le ayuda a un país en este contexto internacional neoliberal el arraigarse a estos pensamientos? Ya. Bueno, el proyecto neoliberal, en cierta medida, eh, llegará un momento en que será total y enteramente inviable. Estaríamos hablando de un pequeño grupo de toda la humanidad en la que va a salir beneficiada y va a seguir de alguna manera viviendo de la otra parte de la humanidad y de todos los recursos que nos brinda la Tierra, ¿no? Llegará un momento en que la perspectiva neoliberal, va a ser total y enteramente inviable. Hay dentro de las cosmovisiones de los pueblos originarios e incluso de otros pueblos, no solamente los pueblos originarios de aquí de México, sino pueblos de Asia, de África, en el que la Tierra, el planeta, los recursos materiales se ven desde otra perspectiva. La perspectiva del neoliberalismo es, digámoslo así, la última expresión de la modernidad, que significa individualismo, significa ver al mundo como un objeto que se puede uno apropiar, manipular y aprovecharse indefinidamente de y hay en el caso de los pueblos originarios otro tipo de la cosmovisión, otro tipo de relación con la naturaleza, con la tierra, con los recursos naturales. En ese sentido, occidentales y neoliberales y occidentales en general, creo yo que existe esta posibilidad de poder establecer otra relación entre nosotros mismos con los seres humanos, en este caso intercultural, plural, y otra relación con la naturaleza. Hay toda esta, junto con el neoliberalismo, empeños de los recursos renovables, etcétera, etcétera. Creo que esas ideas ya de alguna manera están, razón por la cual en las cosmovisiones de los pueblos originarios, razón por la cual que nosotros como modernos o como neoliberales, entre comillas, requerimos más de esta educación desde las de los pueblos originarios hacia nosotros, para poder ver otras posibilidades, otros proyectos, porque el neoliberalismo, en definitiva, va a llegar un momento en que va a ser inviable y de toda la humanidad
pues solamente un pequeño grupo sea el que resulte el beneficiado. En ese sentido, doctor, entonces estaríamos, digamos, el proyecto político de la Cuarta Transformación, el que enarbola el presidente, sin entrar al tema político como tal, o sea, en los planteamientos filosóficos que está exponiendo, estaríamos entonces en esa ruta. Al principio, parece ser que sí. Es lo que yo, hasta donde yo alcanzo a entender. Eh, ya no, bueno, es que es difícil también deshacerse de bastantes años en el que los gobiernos son los que elaboran, proponen, disponen e imponen, y al menos parte de la cuarta transformación está un poco en esta idea de decir, nos sentemos a dialogar, nos sentemos a escuchar, nos sentemos a intercambiar ideas, nos sentemos a ver otras posibilidades. No más, ya, al menos es la intención, es la idea de proyectos elaborados desde una oficina y a ver cómo se implementan en las diversas localidades del país. Creo que sí hay esta situación, me lo parece, y en intención y en algunos personajes del espacio gubernamental que dice, nos vamos al encuentro, vamos a dialogar, vamos a reflexionar, vamos a intercambiar ideas, vamos a ver otras posibilidades, vamos a pues a salvarnos todos, ¿no? No, no solamente que nosotros los salvemos a ustedes, ustedes nos vayan a salvar, no, nos salvemos entre todos desde una dimensión de la interculturalidad o del diálogo y la reflexión intercultural. Ahora, doctor, a nivel latinoamericano, pues hemos visto muchos esfuerzos como esto, o sea, Lula en Brasil, tenemos los casos de Ecuador, de Chile, bueno, no tanto de Chile, de Ecuador, de Uruguay, de Brasil, o sea, ha habido Venezuela, Cuba, que ha planteado que ha hecho estos planteamientos políticos, filosóficos, pero que con el paso del tiempo algo ha pasado, o al menos eso nos han informado, que no han logrado cumplir los propósitos, como que si este planteamiento filosófico, un poco más con tendencia social, fuera como un mito. Realmente estamos hablando de un mito, de un laberinto que nunca vamos a encontrar la salida, porque los neoliberales, hay un autor, dice Zizek, por ahí, que la gran ventaja que tienen los neoliberales es que ellos sí tienen una propuesta programática, medible y que sí es aterrizable, a diferencia del proyecto social que se está planteando. Bueno, sería cuestión de volverlo a repensar, de volverlo a reflexionar. Eh, el liberalismo, ya no digo el neoliberalismo, el liberalismo del siglo XIX y su implementación en los distintos gobiernos y estados, en este caso estamos hablando de Latinoamérica, borró las diferencias, y está probado y está visto, borró las diferencias. Somos individuos, o sea, no eres tú un Tzotzil, un celtal, no soy yo un mexicano, chiapaneco, oaxaqueño, que habla castellano. Somos todos un individuo, pero a la hora que cualquiera de nosotros comete un delito, evidentemente que el Tzotzil y el celtal tiene una gran desventaja porque todo el proceso judicial se va a hacer en castellano. Ahí, ese es eso está visto y está probado. La implementación de borrar las diferencias culturales, evidentemente sigue manteniendo y sigue fortaleciendo una relación asimétrica, una relación injusta. Entonces, si tenemos ya como países, tenemos 200 años con esa historia, una cosa importante que se ha venido ganando es de que lo que dice Luis Villoro en sus libros, ¿no? Un Estado
transitar de un Estado nacionalista, liberal en este caso, conservador o comunista, etcétera, un Estado que reconozca su condición multicultural y donde los indígenas, aquí viene el tema de los derechos indígenas. Hay un apartado del derecho donde por la condición, de, además de ser humano, ser particularmente de una cultura distinta. Y en ese sentido es de que, por ejemplo, en el caso de Bolivia particularmente, se empieza a reconocer la diferencia, no, o sea, no solamente porque sea un individuo, la persona, el celtal, el tzotzil o el tojolabal, sino porque es de una cultura diferente también. Entonces, creo que allí es un primer avance en que probado, o sea, no sé si me doy a entender, el cambio de perspectiva es que no se ha logrado, es de que no se ha aterrizado, es de que los liberales y neoliberales tienen más un programa. En los estados americanos, latinoamericanos, hispanoamericanos, son 200 años. Son 200 años en los que han estado funcionando y está visto que también no hemos llegado, no hemos arribado a condiciones políticos, sociales y culturales más equitativas, más plurales. No lo hemos llegado. Entonces, están esas otras propuestas donde empieza a haber esta posibilidad de que las personas de culturas distintas tengan un espacio en las constituciones. Es el logro. Desde allí, creando estas condiciones para poder seguir fomentando y seguir fortaleciendo. O sea, creo que todavía hace falta más tiempo para poder ver la posibilidad de resultados de estados pluriculturales y ya no estados homogéneos y nacionalistas, como lo que hubo en poco más de 150 años. Perfecto. Para concluir, doctor, y ya en toda esta lógica de lo que hemos estado hablando, para usted, ¿cuáles serían los retos, las perspectivas, concretamente de la educación indígena, no solo del universitario, o sea, hablando en la generalidad del concepto y también en esas pequeñas particularidades del maestro, de la maestra, del padre de familia, de la comunidad, del alumno, de las tecnologías? Bueno, ¿cuáles serían los retos y las perspectivas de este amplio campo de la educación? Particular y concretamente, habría un reto para nosotros como dentro de la cultura occidental, moderna. Hay un reto de ser más sensibles a las cosmovisiones, a las ideas, a los valores de las culturas de los pueblos originarios. Allí hay un reto bastante importante. No quiere decir que yo me quiera convertir en Xochitl o Tojolabal, como lo hizo, por ejemplo, Carlos Lenkerdos, pero sí ser sensible a poder conocer algunas de sus expresiones, conocer los significados, conocer algunas de sus prácticas comunitarias, ser sensibles a ellas y poder aprender, a poder aprender de ellas. Para el caso de los pueblos, las localidades, de que sí efectivamente exista esta educación bicultural y no siga existiendo esta relación asimétrica en el que el profesor, pues prácticamente ni hay comunicación, ¿no? Con los niños, con la niñez de los pueblos originarios, porque no habla el idioma y los niños tienen un aprendizaje pues todavía muy limitado del español, ¿no? De la Castilla, como ellos lo dicen. Entonces, estaríamos hablando de un reto de la educación, digámoslo así, indígena, y una educación intercultural, tanto de ellos para con ellos mismos, en esta doble posibilidad de su lengua materna y su relación con la lengua, el cashlán, castellana, española, y la relación también de nosotros para aprender de ellos. Al fin de cuentas, estaríamos hablando de una educación intercultural, ¿no? Donde podamos establecer otro tipo de relaciones. Perfecto, doctor. Pues nos queda bastante claro, creo que abona mucho a estas reflexiones que hemos venido haciendo. Sin duda es un reto importante, no es nada fácil
esto de involucrarse con nuevas formas de ver la vida y sobre todo pues, ser inclusivo, aceptarlas y tener un diálogo directo con ellas. Pues doctor, me dio mucho gusto esta charla que tuvimos con usted. Le agradecemos la atención de su tiempo y esperamos tenerlo de nueva cuenta por este espacio. Pues muchas gracias a ti, Eduardo, y bueno, a todos ustedes que hacen posible Causa Magisterial. Y pues bueno, pues nada más, rápida y brevemente comentarles que el propósito de este libro, Filosofía de los Pueblos Originarios, fue un poco este intento de crear un espacio de diálogo intercultural. Se recuperan textos donde compañeros tzotziles, celtales y un zapoteca planteaban ideas desde las cosmovisiones de sus culturas, al mismo tiempo que compañeros de la cultura occidental preguntábamos con este afán un poco de aprendizaje. Y ahí está un ejercicio, ahí está una propuesta, ahora sí que más concreta en función de lo que venía platicando de antes. En fin, pues bueno, una vez más agradecer ampliamente a aquellos que hacen posible Causa Magisterial y a ti particularmente, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Si ya posteriormente nos pudiera compartir la liga, si se puede descargar, si se puede comprar ese libro, para las personas que estén interesadas, pues ya que usted nos indique cómo lo pueden, para la gente de otros estados que quieran conocer un poco más sobre esta aportación. Por supuesto, les pasaría por ahí las ligas para que lo compartan ustedes con su público. Muy amable. Pues muchas gracias. Fue el doctor Raúl Trejo, Eduardo Grajales a sus órdenes. Les agradecemos el favor que nos hacen de seguirnos. Ayúdenos a compartir estas reflexiones y a seguir haciendo Causa Magisterial. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.